En el momento que se movía un centímetro, salía de foco. Pero siempre todos los cineastas, o no, han tenido una enorme fascinación por hacer ese plano que no se corte nunca. Que sea como la vida continua. No, es que eso también lo hacían y los neorrealistas después ponían la cámara fija y que todo sucediera, y las grandes puestas en escena son a cámara piñón. Este lo único que hace es que sigue, y yo creo que lo hace mejor que cuando hace plano contra plano. Y voy a poner un ejemplo que me ha venido ahora mismo, que es la bofetada que le da Jean-Luc Vago a Isa Miranda. Le da una bofetada y lo hace en plano contra plano, con lo cual forzado, se pierde la espontaneidad de una bofetada. Tiene que ser zas. Claro, porque lo estás viendo siempre. Le sale mejor cuando va siguiendo un personaje en un plano fijo. Es que él tenía un gusto por el movimiento. A él lo que le gustaba era mover la cámara. La cámara movediza era. Y era obsesivo. Yo creo que en los guiones, la participación suya en la escritura de los guiones era concebir las escenas ya en el guión para que se pudiera mover la cámara. Y luego yo creo la influencia de él ha sido tremenda, pero en gente como Anatol Litvak, de los que Delbert Ames, movimientos. Lo hemos dicho ya, yo creo que en el que más influyó, desde mi punto de vista, creo que tú estabas de acuerdo, es el David Lean. Las películas de David Lean de los años posteriores. Doctor Zhivago, hay planos que parecen de Max Ophuls. Ese juego por las ventanas, ver una situación a través de las ventanas, a través de unos visillos, a través de unas celosías. Yo me acuerdo cuando viví, no entonces, sino ahora recientemente, Doctor Zhivago, me recordó en muchos momentos a puesta en escena y planos de Max Ophuls. La única diferencia entre David Lean es que él, como productor, David Lean, elegía historias con mucha fuerza. Tenía mucho más el ojo en el público. No quería solo que la cámara se moviera y se deslizara por sitios maravillosos, como lo ha hecho, sino que además fuera arropada por historias con más carne. Lo que pasa es que a Ophuls lo que le gustaba era más conflicto personal. Ophuls era más mover la cámara y el tiempo. No, Ophuls era un artista. Un artista puro. Era un creador asombroso de espacio. Yo creo que esa es la palabra. Un artista puro. Artista incluso entre comillas. Sí. Y la influencia suya en la Nouvelle Vague fue definitiva. Y le preocupaba un bledo lo que dijera el espectador en sus películas. Porque esta película, analizada argumentalmente, es de una inconsistencia absoluta. Lo único que tiene relieve es cómo está contada. Y entonces volvemos a la frase de Chabrol, que a veces el fondo, la forma, condiciona el contenido. Y efectivamente esta película llega a un momento que todo lo que estamos hablando de ella es gracias a cómo está contada. Porque si lo hubiera contado de otra forma... Lo que pasa es que los jóvenes cineastas franceses tuvieron una visión, yo creo, sin tener prejuicios. Es decir, ellos vieron un hombre mayor, como podía ser entonces para ellos Max Ophuls, o Jacques Becker, o Renoir, y se acercaron a esa gente. Es que eran más de vanguardia que ellos mismos. Sí, pero por ejemplo, la gente joven que entonces estaba en España o que se iniciaba en el cine, no supo ver que gente como Rafael Gil en La calle sin sol hacía películas estupendas. Es decir, fueron mucho más duros con la vieja guardia española, o que el propio José Luis Aderedia en Los ojos de Jan Huellas estaba haciendo películas magníficas, o el propio Nieves Conde. Es que aquí en las nuevas generaciones primaba... menos listas. Y primaba los contenidos, era una especie de realismo crítico, el contenido, había que hablar de la situación social y tal, y todo este tipo de cine se consideraba escapista. No, pero si no, Antonio, yo me refiero es decir, a aprender, que ellos aprendían de Max Ophuls. No, es que despreciaban porque lo ignoraban. De Marcel Carné, pero aquí, ¿cómo no se iba a aprender de Nieves Conde en Surcos? ¿Cómo no se va a aprender de Rafael Gil en El fantasma de Doña Juanita, La calle sin sol? De Heredia es deslumbrante la puesta en escena del Don Juan. Entonces, no, pero eso como se rechazó, como no se quiso saber que existía. Bueno, pero eso yo creo que es un vicio... Me refiero a nivel de puesta en escena, que era... Pues que ahora pasa lo mismo, que rodaban muy bien. Es que yo creo que ese es un vicio nacional. Ahora pasa lo mismo. Yo creo que estamos incapacitados para la admiración. Y me parece que era Goethe el que decía que solo admiran los admirables. Entonces, en este país no hay maestros porque es imposible que la generación siguiente admire a alguien de la generación anterior. Pero y los franceses, sin embargo, los franceses dijeron Jacques Becker, que tiene mucho que ver con Max Ophuls también. Pero ¿sabes de dónde había una excepción a eso que estábamos diciendo todos? Que tampoco ahora la hay, pero en su día la hubo, en los actores. Los actores que empezaban tenían una gran admiración por los primeros actores. No, me refiero a los directores. No, pero es que ahora ni eso. Ahora un chaval que acaba de salir de la escuela
va en una compañía donde hay 2 primeros actores como la copa de un pino. Dice que ya están, y les ya pone, están y pasados, lo ponen ya verdes. están, sí. En cambio yo recuerdo porque lo he leído, tampoco lo he antiguos. vivido, que en los años 50 las compañías esas de repertorio, los actores que empezaban se metían en esas compañías y aprendían de los grandes primeros actores. Y hay otra, si me permites, voy a abundar en ese tema porque es un tema preocupante. Cuando yo llegué al cine, que prácticamente es un poquito antes que tú, por ejemplo, pero muy poquito, un cuarto de hora, la gente que salía de la escuela utilizaba lo que había en la cinematografía. Es decir, cuando yo hago La tía Tula, la hago con Baena, con Aurora Bautista, y ahora la gente parece como tiene la sensación de hagámoslo entre nosotros. No admiremos absolutamente a nadie. Si alguien es un poquito más de 40, ese es un señor que hay que dejarle a un lado. Y yo creo que eso es en perjuicio del cine español. Sin duda, hemos derivado, pero ayuda. Pero otra cosa que yo quería decir, que estoy pero no muy de acuerdo con mi amigo Antonio, cuando Ophuls tenía una enorme preocupación por el éxito también, ¿eh? O sea, que él era libre de hacer sus historias. ¿Y quién no? Pero tenía una enorme